Quiero que ubique su Biblia en la primera carta del apóstol Pedro. Los que nos están visualizando a través del TikTok están bendecidos. Vamos a escuchar palabra de Dios, palabra buena. Estén allí tranquilos en sus casas, listos para despegar en este viaje glorioso de enseñanza. Preparen sus Biblias, sus cuadernos de nota. Es bueno escribir. Cuando uno escribe, tiene la oportunidad de repasar. Yo lo hago. Tengo un cuaderno específico para todas las enseñanzas del apóstol. De hecho, comencé uno nuevo para el año 2024 y en ese cuaderno voy anotando solo sus enseñanzas. Tengo aparte un cuaderno para anotar enseñanzas en casa de otros predicadores, hombres de Dios que van en la línea de nuestra enseñanza. Y cuando tengo la oportunidad, repaso todos esos apuntes para que mi mente refresque el conocimiento. Vamos a leer entonces la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese de mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Les voy a enseñar acerca de la confesión de la palabra de Dios. Y el título de mi mensaje es: las palabras son transmisores de poder. Por allí hay personas que dicen que es mentira de eso de estar confesando y hablando y diciendo que estamos sanos y bendecidos. Pero déjeme decirle que la ley de la confesión nació en Dios. Dios comenzó todo en el principio hablando. De hecho, Génesis capítulo 1, el versículo 2, en el primer versículo, en el versículo 1 habla de la perfección de la tierra, una tierra creada sin maldad, sin pecado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego vemos el versículo 2 y vemos allí un caos producido por la rebelión de Luzbel, y ese caos afectó la tierra. Pero hasta que Dios comenzó a hablar, fue que el Espíritu Santo tomó las palabras de Dios y comenzó a reorganizar, a preparar la tierra para ser habitada por el hombre. Entonces no es nada nuevo la ley de la confesión, no es nada nuevo. Jesús la usó, Dios la usó, Moisés la usó, Josué la usó, el apóstol Pedro la usó, el apóstol Pablo la usó, y nosotros debemos hacerlo. Entonces quiero que presten mucha atención a esta enseñanza, porque el diablo ciertamente a él le conviene que hablemos mal. El diablo ha entrenado al hombre para hablar en contra de su propia vida. Hay refranes, expresiones que constantemente las personas usan y atentan en contra de su propia vida. Me voy a permitir hablar algunas expresiones en primera persona para que ustedes puedan entenderlo más fácil. Normalmente cuando las personas hacen un exceso de trabajo y caminan mucho y llegan a su casa y dicen: los pies me están matando. Eso es una mala confesión. Casi me muero de la risa. Hay una que es muy común: casi me da un infarto. Estos muchachos me están volviendo loca. Son expresiones comunes y normales. Y para la mente humana es normal. Casi que forma parte de lo cotidiano, de las conversaciones cotidianas de las personas. Pero espiritualmente y bíblicamente, ese tipo de confesiones no son sanas, son nocivas. Y el apóstol Pedro en su enseñanza dice que el que quiere amar la vida y ver días buenos debe refrenar su lengua
y sus labios no hablen engaño. Con métodos humanos, las personas no pueden domar su propia lengua, pero con la palabra de Dios sí. La vida eterna tiene un vocabulario y el sistema de Satanás también. Entonces, casi que me muero. Casi me mata del susto. Las personas lo usan para exagerar, pero igual están soltando una mala confesión. Entonces el diablo ha entrenado al hombre para hablar en contra de su propia vida. Pero el hombre no entiende esta verdad y necesita que el Espíritu Santo alumbre para que pueda haber comprensión. Y eso es lo que el Espíritu Santo va a hacer hoy con esta enseñanza, a traer luz. Nosotros hemos escuchado bastante enseñanza acerca de la confesión. Nuestro apóstol nos ha puesto un fundamento muy bueno, gracias a Dios, acerca de lo que es confesar la palabra. Pero tenemos que reforzarlo para eliminar cualquier tipo de palabra o confesión que dañe nuestras vidas. La ley de la confesión, como les dije, no es nada nuevo. Dios la usó, Jesús la usó, Moisés la usó, Josué, Pedro. De hecho, ¿cómo nacimos nosotros de nuevo? ¿Cómo nació usted de nuevo? Romanos 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Así como entramos en el reino de Dios por una confesión, de esa misma manera nos sostenemos en Él. Y estamos en un nuevo año. Sí, hoy es 21 de enero. Y como les dije al inicio, Dios nos dio una palabra, año. Esto es un año para alcanzar nuevos logros y cruzar nuevas metas. Y nuestro apóstol en la enseñanza del domingo pasado nos enseñó que no podemos estar tranquilos, sino que tenemos que accionar. Tomó un principio bien bueno, que debemos accionar, que tenemos que movernos. Pero aunada a esa enseñanza, déjeme decirle que la acción debe ser sustentada por una buena confesión. Yo conocí a una persona, mi esposo y yo la conocimos, y decidió hacerse de un negocio y comenzó a vender panes. Comenzó con 20 panes, hizo una acción, salió y compró 20 panes. Pero mire lo que confesaba: ¿sí será que yo voy a vender estos 20 panes? ¿Será que voy a vender, que sí los voy a poder vender todos? ¿Sí se venderán? Y será toda su confesión. ¿Sí se venderán 20 panes? Entonces, para poder alcanzar cosas, debemos accionar como la enseñanza de nuestro apóstol. Pero hay una clave en sustentar con la palabra de Dios esa acción. Y con algunos textos bíblicos vamos a ir avanzando en esta enseñanza. Y les voy a dar un concepto básico de lo que es un transmisor. Un transmisor es un dispositivo que emite una señal o código que luego es recibido por un receptor. Es un vehículo. Diga, un transmisor es un vehículo. Todos cuando estudiamos nos enseñaron el emisor, ¿sí? Y el receptor. El emisor es el mismo transmisor, transmite. Cuando usted habla, transmite. Cuando usted habla, proyecta. Sus palabras son un vehículo por donde viaja el bien y el mal, la muerte y la vida, la bendición y la maldición. Las radios trabajan con un transmisor. Y está la cabina, está el operador, y el locutor puede estar allí hablando y hablando y hablando. Pero si el transmisor no manda, no suelta la señal, ningún receptor puede escuchar al locutor. Entonces, cada uno de nosotros somos transmisores. Y cada vez que hablamos, liberamos vida o liberamos muerte.
Lo crean las personas o no, cada vez que usted habla, establece algo sobre su vida, bueno o malo. Por eso al diablo le conviene. A él le gusta cuando las personas hablan mal. Al diablo le conviene cuando los cristianos hablan mal. Cuando usted habla, es un transmisor, pero dependiendo de lo que hable, su receptor, el que va a tomar esas palabras, será Dios o el diablo. Si yo marco un número telefónico, del otro lado tengo un receptor y me va a responder mi llamada. Cuando usted habla conforme al mundo, conforme al sistema de este mundo, su receptor es Satanás. Él es el que está recibiendo estas palabras. Cada vez que hablamos muerte, caos, destrucción, el diablo está del otro lado tomando esas palabras para hacerlas realidad. Pero la gente piensa que no. Y de hecho muchos cristianos piensan que no. Y no creen en la ley de la confesión. Y dicen que eso es mentira, de estar diciendo que estamos sanos, que estamos bendecidos, que todo nos sale bien, que no podemos mandar a Dios, que si es su voluntad. Pero al diablo le conviene eso. Vamos a leer Proverbios. Si habla bien, su receptor es Dios. Él va a recibir sus palabras. ¿Recuerdan Números 14:28? Vivo yo, dice Jehová, que conforme habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Qué decía el pueblo de Israel? Que se iban a morir, que no iban a entrar a la tierra de Canaán, que no lo iban a lograr. ¿Lo lograron? No lo lograron. ¿Por qué? Por sus confesiones. Por eso el apóstol Pedro dice: la vida y la muerte, el bien y el mal, están en poder de tus palabras. Proverbios 18. Vamos a leer esa escritura. 20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Hay personas que constantemente dicen: es que a mí todo me sale mal. ¿Viste? Yo sabía que me iba a salir mal, porque eso es lo que constantemente habla. Y no es mente positiva, no es positivismo, es hablar conforme a lo que está escrito. No es hablar con una mente positiva: no me voy a morir, 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 no me voy a morir. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con tomar una promesa de Dios y creerla en tu corazón y confesarla con tu boca. Eso fue lo que hicimos cuando nacimos de nuevo. Tuve creencia en mi corazón, creí en mi corazón, y lo que creí en mi corazón lo hablé con mi boca. Es lo que dice Corintios: creí, por lo cual hablé. Entonces, hablar bien es lo que Dios quiere para sus hijos. Olvídese de esa falsa enseñanza que usted va a mandar a Dios y declara que está sano. Al contrario, Él envió su palabra y lo sanó. Y la Biblia dice que Dios puso el bien de su boca, el bien de su palabra en nuestra boca, para que nosotras con ellos nos rejuvenezcamos. La voluntad de Dios es que cada hombre y cada mujer tome su palabra y la ponga en su boca y produzca beneficio. Así que olvídese de eso, de andar hablando y diciendo: no, al diablo le conviene. Y por eso enseña esas cosas. Las palabras tienen poder para bendecir su presente y cambiar su futuro. Pero también las palabras pueden dañar su presente y alcanzar su futuro con ese mal.
Hay gente que ha confesado por años: me voy a ahorcar, me voy a ahorcar, me voy a ahorcar. Se ahorcan y las personas piensan que es coincidencia, que es el destino. No, fue su propia confesión. Y vuelvo al principio. ¿Cómo entramos al cristianismo? Con una confesión, así nos mantenemos en él. ¿Qué dice Joel 3:10? Diga el débil, fuerte soy. Si yo siento debilidad y confieso que soy fuerte, no estoy diciendo mentira. Si una enfermedad me ataca el cuerpo físico y yo declaro que estoy sana, yo no estoy diciendo mentiras. Estoy hablando la verdad absoluta de Dios. Si en su casa hay alguna clase de necesidad o escasez y usted declara que el Señor es su pastor y nada le va a faltar, usted no está negando la circunstancia, está tomando una verdad superior a esa necesidad. Esa es la ley de la confesión. ¿Cómo corregimos nosotros los males de este mundo? Hablando la palabra y viviendo en ella. ¿Qué caso tiene que Dios nos dé un libro si no puedo confesar nada de lo que ahí está escrito? ¿Qué dice Isaías? Que por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Peco si confieso esa escritura? Vamos, respóndanme. Entonces hay que tener conciencia, porque lo que más hacemos en el día es hablar. Y si son mujeres más, hablar. ¿Pero qué hablamos? ¿Qué decimos? Cuando nadie nos ve, estamos solos, ¿qué confesión liberamos? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que sale por nuestros labios? Cuando hay problemas, cuando hay situaciones en el matrimonio, con los hijos, ¿qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que transmitimos con lo que hablamos? ¿Vida o muerte? ¿Bien o mal? Por eso yo siempre les he enseñado a las personas cuando le doy consejos: cuando tenga problemas, procure no hablar a la ligera. Y si no tiene nada bueno para decir, mejor no diga nada. Si en el momento no tiene algo provechoso que puede sacarlo de esa situación, mejor quédese callado hasta que tenga una palabra buena para cambiar ese asunto. Entonces, Proverbio está diciendo lo mismo que el apóstol Pedro. La muerte y la vida están en poder de la boca. Usted se sana con palabras. Usted entró al reino de los cielos confesando la palabra de Dios, confesando que era salvo y se salvó. ¿Qué garantía tenemos de que cuando confesamos Romanos somos salvos de verdad? ¿Cuál es la garantía que tenemos? ¿Sabe cuál es la garantía que tenemos? Que lo creemos en el corazón, que tenemos convicción en la palabra de Dios. Del mismo modo, esa misma convicción, esa misma certeza, debemos aplicarla a todas las promesas de Dios y hablarlas y confesarlas en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, sobre nuestros hijos, nuestras finanzas, porque es la misma palabra. Es la misma palabra. Las palabras tienen poder para bendecir su presente y cambiar su futuro. Pero también las palabras pueden dañar su presente y alcanzar su futuro con ese mal. Usted vivirá mañana lo que habla hoy. Usted comerá mañana lo que está sembrando hoy. Usted tendrá el resultado de sus palabras. Nadie escapa de su cosecha, buena o mala. Por eso Gálatas dice: no erréis. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar.
Nadie escapa de su cosecha, sea buena y sea mala. Y cuando usted habla, siembra. Cuando usted habla, siembra palabras buenas o palabras malas. Y de esa cosecha no puede escaparse al menos que se retracte. Por eso tenemos que estar conscientes. Conscientes. No de las palabras humanas, sino de las palabras de Dios. Cuando usted toma el dinero para hacer el mercado, ¿qué dices o qué declara sobre ese dinero? Vamos a ver si se puede hacer algo con este dinerito, porque es que ahora la cosa no alcanza. Vamos a ver qué hago con las 3 lochas esas. ¿Sabe por qué el dinero no le alcanza? 1, porque quizás no cumple con el plan financiero de Dios. Y 2, porque lo está maldiciendo con sus palabras. Yo les coloco siempre este ejemplo porque para mí es el más claro de todo. De cómo las personas hablan a la ligera y hablan por la corriente del mundo. Usted ve a las personas en el supermercado y los ve con carritos y llevan allí harinas, arroz, queso, huevo, mantequilla, leche, galletas. Y mientras están haciendo el mercado, mire las cosas que dicen. Ya uno no puede ni comer. ¡Qué barbaridad! Ya uno no puede comprar nada. Nos iremos a morir de hambre. No sé qué podemos hacer ahora aquí en este país. Aquí nos vamos a morir todos. Nos va a llevar quien nos trajo, pero tiene un carrito full de comida. ¿Cómo lo va a pagar? ¿Sabe por qué habla? Porque esa es la corriente del mundo. Porque el diablo ha programado al hombre para hablar en contra de su propia vida, pero el hombre no entiende, no lo puede ver. Y van rumbo a la caja a cancelar la comida y dicen, nos vamos a morir de hambre. ¿Cómo te vas a morir de hambre si tienes 3 pollos ahí en el carrito? ¿Cómo te vas a morir de hambre si tienes 2 kilos de queso y tienes harina y tienes huevo? ¿Sabe por qué? Porque la mente está adaptada. Pero al diablo le conviene eso, porque ese es un ciclo de muerte. Usted y yo nos conectamos a los males de este mundo hablando conforme a su sistema. Ustedes y yo entramos en el círculo de muerte de Satanás muchas veces por las confesiones que tenemos. Sí, Señor. Hay que guardar para tiempo duro. ¿Cuál tiempo duro? El que da lo que tiene a pedir se queda. Una hora no puede estar dando las cosas porque si no, todo ese sistema de palabras entró por el pecado, es del mundo. Es del mundo. Las palabras humanas producen para la vida humana, pero las palabras de Dios producen algo espiritual de beneficio para tu vida. Por eso Jesucristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y producen vida. Las palabras humanas producen para la vida humana, pero las palabras de Dios producen para la vida eterna, gozo y paz en el Espíritu Santo. Hay que depurar el vocabulario. La vida eterna tiene un vocabulario y no es el del mundo. La vida eterna tiene una forma de hablar, tiene una forma de vivir. Vamos a leer Marcos. Yo he vivido lo que es hablar la palabra de Dios. Y yo lo confieso, yo confieso las escrituras tal cual como están en la Biblia. Sobre mis riñones, mis pulmones, mi corazón, mi páncreas, mi colon. Y creo que por la llaga de Cristo he sido curada. Y creo que la enfermedad entró por el pecado y que Dios no quiere que yo esté enferma. Y creo que la muerte se produjo por el pecado. Escúcheme, Dios no hizo la muerte. Dios no quiere que la gente muera. Juan 10:10 lo dice. El ladrón vino a hurtar, matar, destruir, pero yo, Jesús, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Eso es fácil, está en la Biblia. Marcos capítulo 5, versículo 25.
Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. ¿Cómo le iba a esta mujer? Peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, ahí hay una acción y una confesión. Allí hay una acción y hay una buena confesión para respaldar esa acción. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Usted está escuchando a esta mujer hablar? Agotada, desgastada por la ciencia, ultrajada, difamada. La está escuchando hablar. Ella no decía, bueno, vamos a ver si lo puedo tocar entre este poco de gente. Si es que lo logro tocar, a ver si me sano. Si no se dan cuenta primero que yo estoy maldita porque tengo flujo de sangre y me matan antes de llegar a Jesús. No, ella estaba convencida y decía, si toco el borde de su manto, seré sana. Si lo toco, yo voy a recibir mi milagro. Ella lo estaba sustentando. ¿Qué estaba hablando? Lo que oyó que Jesús hacía. ¿Sabe qué sustentó el milagro de la mujer del flujo de sangre? Las palabras que Jesús había hablado y los milagros que él había hecho. Ella sustentó su milagro en lo que había escuchado de Jesús y lo puso en sus labios. Es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos con su palabra, que la tomemos y la pongamos en nuestro labio y le demos vida a los milagros que queremos ver. Ella tomó lo que Jesús había oído y dijo, este sanó al ciego y al leproso. Este está haciendo milagros. Si yo llego hasta donde este hombre está, yo voy a ser sana. Estaba convencida y mantuvo una sola confesión. Usted con sus palabras libera vida o libera muerte, bien o mal. Toda acción debe estar acompañada de una buena confesión. Eso fue lo que la mujer del flujo de sangre hizo. ¿Recuerdan a la mujer que se le murió el hijo y fue a buscar a Eliseo? Iba en busca del milagro para su hijo. Estaba accionando en algo. ¿Pero qué confesaba mientras andaba? Se quejaba porque su hijo estaba muerto. Iba llorando por todo el camino. Estaba sin esperanza. Había perdido las esperanzas. No, al contrario. Cuando le preguntaban decía, todo está bien. Toda acción debe estar sustentada por una buena confesión. Toda. Y la mujer del flujo de sangre accionó, se movió, se metió en medio de la multitud, se arriesgó a que la mataran, pero tenía una confesión de fe que la acercó hasta donde estaba su milagro. Ella se conectó a Jesús por la fe y le sacó un milagro. Ella se conectó a Jesús con la fe, se conectó con él, a sus palabras y dijo, si mucha gente ha sido sana, yo también lo voy a lograr. Vamos. No hable conforme a este sistema. El diablo no tiene nada bueno que enseñar. Este sistema está corrompido, está malo, está al revés, de cabeza. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Pero nosotros tenemos un libro y no es religioso. Tenemos la Biblia, el libro de Dios. Tenemos al Espíritu Santo que nos trae la revelación, que hace vivas las letras de la Biblia para que en ella hallemos vida. No debemos ignorar el poder que tienen las palabras, porque hablaremos sin pensar y cosecharemos eso. Las palabras son semillas que sembramos y el fruto es la vida que vivimos y el resultado que obtenemos. ¿Por qué será que me estará pasando esto a mí? Vamos a grabarlo todo el día.
y después escuchamos su cinta. Como el hermano que les dije de los panes. Si se venderá 20 panes. Hermano, ¿y usted cree que si yo pongo ese puesto voy a vender? No lo haga porque no va a vender. Si la mujer del flujo de sangre piensa como piensan muchos cristianos, la hubiesen matado. ¿Sabe que ella se abrió paso con su fe, con su confesión? Ella se abrió el camino. Hablé bueno, hablé lo bueno. Ábrase el camino usted mismo con la palabra de Dios. Dios se lo dijo a Josué y le dijo: si tú tomas mi palabra y las cumples y las guardas en tu corazón y las hablas andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, tú harás prosperar tu camino. Usted es el que hace que su vida prospere con la palabra de Dios. Usted es el que hace que su vida prospere. Dios no lo va a prosperar. Usted hace con la palabra de Dios, cuando la toma, cuando la vive, cuando la hable, que su vida prospere. Que vaya como la luz de la aurora en aumento hasta que el día es perfecto. Todo lo que Dios tenía que hacer por el hombre ya lo hizo. Y el hombre debe cooperar con Dios para que lo salve, para desarrollarse y para que lo use. El hombre siempre tiene que cooperar. Entonces no podemos tener una mala confesión y esperar que las cosas nos salgan bien. No podemos. Vamos a leer Deuteronomio. Hay muchas escrituras, muchísimas. Versículo 6. Capítulo 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuál es la insistencia de Dios? ¿Por qué Dios quiere que todo el tiempo estemos conectados con su palabra? ¿Sabe para qué Dios nos manda con tanta insistencia a hablar su palabra? Porque mientras más esté en nuestra boca la palabra de Dios, las palabras ociosas que producen mal se eliminarán. Mientras más la palabra de Dios esté en tu boca, las palabras ociosas, sin vida, de muerte, se irán eliminando de tu vocabulario. Pero si la mente está vacía de la palabra de Dios, el vocabulario también. Y la oración también. Hay cristianos que cuando van a orar no tienen nada en la mente de la oración y todo es aleluya, gloria a Dios, sí Señor, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, sí Señor, aleluya, gloria a Dios, amén, santo Señor, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, sí Señor, gracias Señor, aleluya, gloria a Dios. ¿Sabe por qué esa oración está repetida? Porque la mente está vacía de la palabra de Dios. Y si la mente está vacía de la palabra de Dios, la oración también. Y si la oración está vacía de la palabra de Dios, Dios no tiene nada con qué trabajar. Usted jamás recibirá un milagro de Dios sin semillas de Dios en su vida. Primero es la semilla y después el milagro. Primero es la palabra y después el beneficio. Primero busco la semilla y cuando ponga la semilla en mi espíritu, entonces la semilla es la que trae el milagro. Entonces si la mente está vacía de la palabra de Dios, la confesión también. Y todo es humano. Bueno, aquí estamos en la lucha por la lucha. Mi hermano, ¿cómo está? Vamos a decir que bien para no ofender a Dios. Aquí estoy en las pruebas del Señor. Hermano, ¿cómo está? En el valle de la sombra y de la muerte. Dios obra por senda misterios. ¿Algún propósito tendrá Dios? Todo es
así. Y si usted le pregunta, hermano, ¿quiere que ore por usted para que se sane? Bueno, si es la voluntad de Dios. No, ¿cómo que si es la voluntad de Dios? Y uno le confiesa una palabra, mi hermano, haga ese negocio, que Dios lo va a prosperar y le va a salir todo bien. Si Dios quiere, Dios mediante, no ningún Dios, mediante, Dios te dio su palabra para que la tomes y con ella prosperes. Cuando tomas la palabra de Dios y la pones en tu vida y la vives, ya no tienes que preguntar más por la voluntad de Dios, porque ya te la dio, ya te la reveló. Y todo es así. Hermano, en el nombre de Jesús, este año usted va a tener un carro, si Dios lo permite. No le digo más nada, pues. Todo es así. Esa casa que usted quiere, mi hermano, usted la va a comprar este año para la gloria del Señor. No, si la voluntad de Dios es que edifiquemos buenas casas donde viváis. Pero cuando la voluntad de Dios no es conocida, la mente está vacía de su voluntad y la confesión también. Y por eso es que las personas le preguntan a Dios por lo que ya Él reveló en la Biblia. Por eso es que hay muchos cristianos que le preguntan a Dios si quiere sanarlo porque no lo ve revelado en la Biblia. Todo cristiano debe desarrollar el hábito de hablar bien. Y hablar bien es hablar de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia. Hablar bien no es tener una buena dicción ni un buen léxico. Eso es bien humano y es bonito hablar bien y pronunciar bien las eses. Eso es muy lindo. Eso le da el toque a la conversación, a la narración, al mensaje, a la oratoria. Claro que sí. Pero puede que tenga uno que habla muy bien humanamente según la gramática, pero todo lo que habla es malo. Todo es muerte, todo es destrucción y todo es caos. Está hablando mal. Aunque no se coma las eses, aunque pronuncie bien las palabras, si dice que todo le ayuda para bien, ya empezó mal. Hablar bien es hablar conforme a lo que está escrito. Dígale a su hermano, tú hablas bien conforme a lo que está escrito. Y recuerden lo que les dije, las palabras humanas producen para la vida humana. No puedo, es imposible, es difícil, es muy caro, es muy lejos. Eso es palabra humana y produce para la vida humana. Las palabras humanas producen incredulidad y las palabras de Dios producen fe. Romanos 10:17. Las palabras humanas producen incredulidad y las palabras de Dios producen fe. Y cuando usted tiene fe en su mente, tiene fe en su boca que declarar. Así que no tenga más miedo de tomar la palabra y ponerla en su boca. No tenga más miedo de confesar que usted está bendecido. No tenga miedo de confesar que está sano. No tenga miedo en confesar que está próspero, que su familia está bendecida, que nunca verá la muerte. No tenga miedo porque esa es la palabra de Dios. No tenga miedo de tomar las palabras de Dios. Fuerte para el Señor. Él vive y vive por siempre. Por eso la Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. No le diga más a su hijo que es un bruto. Imagínese si no quiere aprender y usted lo está ayudando con la confesión, ¿dónde va a llegar esa criatura? No le diga más a su hijo que es terrible porque se va a poner más fuerte. Mi hermana, oré por mi hijo porque él es terrible y le ponen ir. Ay, hermana, oré por mi hijo porque yo lo veo tan perdido. ¿Para qué voy a orar? Y así hablan muchos cristianos, infelizmente, lamentablemente. Marcos 11:23. ¿Qué dice Marcos 11:23? Lo que diga te será hecho.
Pero ese lo que diga no tiene que ver con las palabras humanas. Lo que digas en base a la palabra de Dios. Porque cualquiera puede decir que se muera mi suegra. Eso está fuera de la palabra. Y Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces esa expresión, lo que digas, te será hecho, está dentro de las promesas de Dios, del plan de redención. Lo que digas de acuerdo a la mente de Dios te será hecho. Lo que digas conforme a la palabra de Dios te será hecho. Lo que digas conforme a la redención te será hecho. La palabra de Dios hablada con la boca del creyente y respaldada por la fe puede lograr lo que esa palabra proclama. Se los voy a volver a leer. La palabra de Dios hablada con la boca del creyente y respaldada por la fe puede lograr manifestar lo que esa palabra proclama. Si usted toma Isaías 53, 4 y 5, el Salmo 107, 20, si los toma como la provisión de Dios para la sanidad de su cuerpo y comienza a confesarlos en fe, creí, por lo cual hablé, eso que está declarando va a proclamar la palabra de Dios y usted será sano. Eso es todo lo que dice la Biblia. Tomas una promesa de Dios, la respaldas con la fe, la confiesas y se va a manifestar lo que estás proclamando. Tomas una promesa de Dios, la confiesas en fe y esa confesión de fe va a manifestar lo que estás proclamando. Esa es la ley de la confesión. No es negar las circunstancias, no. No es mente positiva, no es positivismo, no, es fe en las palabras de Dios. Y Dios es un ser confiable. Humanamente hay gente que tiene palabra. Sí. Y uno habla con esa persona y la persona le dice, mire, a las 4 de la tarde te paso por ti. Espérame allí. A las 4 de la tarde paso por ti. Es mejor que esté listo 5 para las 4, porque si se tarda un poquito, esa persona lo va a dejar. Porque es confiable. Y hay otros que dicen, ¿qué te dijo fulano? No, fulano me dijo que él me va a ayudar. Él te va a ayudar. Fulano es de palabra. Eso es Dios. ¿Sabe qué es la confesión? Confiar en lo que Dios ha dicho. ¿Sabe qué es tomar la palabra de Dios en la boca? Confiar en lo que ya Él te prometió. Él es confiable. Si Él dijo que va a ser, Él lo va a hacer, porque fiel es Dios, el cual también lo hará. Son los hombres que son complicados, pero Dios no, Dios es facilito. Usted no puede creer y hablar por una cosa y recibir otra. Recibiremos lo que hablemos y lo que creamos. Lo que dice en su boca, eso es lo que usted cree en su corazón. Si confiesa que no puede, usted está hablando su fe negativa. Si confiesa que es difícil, usted está hablando su fe, lo que cree. Por eso la mujer del flujo de sangre que decía, decía. Lucas, capítulo 6. Yo no sé por qué la gente se confunde con esto, si está tan claro en la Biblia. No hay que estudiar el griego, ni el arameo, ni nada. Eso está claro en las Escrituras. Mi hijo más pequeño tiene 6 años y cuando estornuda dice sano por la llaga de Cristo. Y tiene 6 años. Y yo no lo senté y le di un estudio. No. Le dije que si hablaba lo que estaba escrito y creía en su corazón, listo. ¿Y sabe qué hace? Sea cual sea el dolor que tenga en el dedito, por más mínimo, por la cosa más sencilla, él va y me busca.
Y me dice, mami, órame aquí el dedo. Y yo se lo oro y le declaro la palabra. Y al ratito viene y me dice, mami, ya, listo, me sané. Jesús me sanó. Facilito lo cree. Fácil. No tuve que buscar el griego, el arameo. No, simplemente le hablé la palabra y él la creyó. Por eso el reino de los cielos tenemos que aceptarlo y recibirlo como niño. Usted tiene que creer la palabra de Dios porque simplemente Dios la habló. Como dice un predicador, si la Biblia dijera que a Jonás se lo tragó una hormiga, yo lo creyera porque Dios lo dijo y es verdad. Dios es el ser más confiable que hay en todo el universo. Si está escrito en Isaías 41:10, no temas que yo te ayudo, anote lo que Él lo va a ayudar. Si usted toma esa palabra y no la suelta y camina en ella, anote lo que Dios lo va a ayudar. La palabra de Dios se cumple en nosotros cuando accionamos en ella. La palabra de Dios se manifiesta en cumplimiento cuando yo salgo y obro en esa palabra, cuando yo salgo y creo esa palabra, cuando yo salgo y vivo esa palabra, cuando yo salgo y confieso esa palabra. Ella se manifiesta, ella obtiene su cumplimiento y su fruto. Pero tengo que creer y hablar y aferrarme. Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿En qué punto estoy? Cuando usted habla, dice lo que tiene en su corazón. Y por eso les dije, toda acción tiene que estar respaldada por una buena confesión. Lo normal para cada cristiano es que cuando hable sus palabras salgan cargadas de fe. Eso es lo normal. Lo normal es que cuando yo hable la palabra ella se cumpla. Las circunstancias, enfermedades y males son verdades circunstanciales. Por eso les dije que no es negar, no es omitir. Las circunstancias, las enfermedades y los males de este mundo son verdades circunstanciales. Ellas existen, son reales, pero pueden cambiar. Un cáncer etapa 4 puede cambiar. Una parálisis puede cambiar. Un problema en su casa puede cambiar. Es real, existe, pero es circunstancial. Está sujeto a cambio. Como las promociones, cuando hacen promociones y el empresario quiere verificar o darle sustento a esa promoción, le coloca, o darle caducidad, es la palabra exacta. Esta promoción es válida hasta tal día. Puede cambiar. Y la persona va, no leyó ese pedacito y dice, vine por la promoción, no, ya cambió. ¿Cómo que cambió? No, pero ahí decía, no, pero ya caducó. Escúcheme, los problemas de este mundo son pasajeros. Las enfermedades, las muertes, las crisis, los males de este mundo son verdades circunstanciales, están sujetas a cambio, pero la palabra de Dios permanece por los siglos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Nunca. ¿Qué hago yo cuando tomo la ley de la confesión, hablando la palabra? Que cada vez que elijo hablar la palabra de Dios, establezco una verdad absoluta sobre un problema, una enfermedad que es circunstancial. ¿Qué hago yo cuando tomo la palabra de Dios?
tomo la palabra de Dios, que es absoluta, que no cambia, y la voy a tirar encima, y la voy a poner encima de una verdad circunstancial. Esta verdad que es eterna la va a cambiar. Y si el doctor decía que había muerte, la palabra de Dios dice que hay vida. Y si el problema financiero dice que no se puede, la palabra de Dios dice que sí. Y esta es la palabra de Dios, que no cambia, que permanece, que sustenta el universo. Pero ese es un cáncer etapa 4. Es verdad, existe. Es tan real que lo pueden ver en exámenes. Claro. Vamos a Isaías 53, 4 y 5. ¿Existe? ¿Es real? Sí. Ay, hermana, mire. Pero mire, mi pastora, mire. El doctor dice aquí, mire, aquí le voy a leer. Aquí dice que ya no hay remedio, que ya mi hijo se va a morir. Aquí dice. Sí, dice. Allí dice. Bueno, vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Vamos a leer Isaías 53, 4 y 5. El Salmo 107, 20. Jeremías 33, 6 dice que Dios envió abundancia de medicina y paz. ¿Dónde vino esa abundancia de medicina y paz? En el cuerpo de Jesús. Ay, hermana, pero esa es la Biblia y esa es la voz del médico. ¿Quién tiene más fuerza en este universo, el doctor o Dios? ¿Qué tiene más fuerza? ¿Que yo tome las palabras de un doctor y las confiese? ¿O que tome las palabras de Dios que producen vida y las confiese? ¿Qué produce más? ¿Qué tiene más validez? Pero estamos más conscientes de lo humano. Y si el doctor dice, ay, mire, salió negativo, usted está sana, ay, gloria a Dios, pero no lo hacía así cuando leía la Biblia, porque sus ojos están conectados a la vida humana. Escúcheme, cada vez que usted toma la palabra de Dios en su boca, ella va a producir. Si no duda y cree en eso que habló, ella va a producir. Todos los males de este mundo son circunstanciales, pasajeros. Hoy están y mañana no. Todo en este mundo es relativo. Todo en este mundo depende de algo. Pero en Dios no. En Dios no. Él lo sustenta todo. Él es el yo soy. Por eso Malaquías dice, porque yo Jehová no cambio. La ley de la confesión consiste en establecer una verdad superior sobre esa circunstancia. Tener una buena confesión no es negar las circunstancias, sino más bien elegir, creer y hablar lo que está escrito. Ay, pastora, este problema que tengo yo parece que es eterno. ¿Sabe por qué lo ve eterno? Porque no ha soltado una verdad absoluta que le ponga fin. Ay, pastora, mire, yo tengo 15 años brigando con esta situación. 1, no ha tomado decisiones. Y 2, no ha soltado una palabra de Dios que es verdad sobre ese asunto. Los problemas no son eternos, olvídelo. Si tiene tiempo bregando con un problema, con una situación, es porque no ha establecido una verdad absoluta. Las palabras de Dios son más poderosas que los males de este mundo. Las palabras de Dios son más poderosas que el pecado de los hombres. Mire, esta tierra está maldita. Y hay cosas bellísimas. Esta tierra está maldita por causa del decreto de maldición por el pecado de Adán. Y todavía, escúcheme, las palabras de Dios tan poderosas que la tierra está maldita y aún sigue dando fruto. ¿Sabe por qué? Porque las palabras de Dios son poderosas. Ellas pueden más que el pecado de las personas. Ellas pueden más que los males de este mundo. Ellas pueden más que los males, que las enfermedades, que las muertes. La palabra de Dios lo supera todo. No hay poder más grande en este mundo que la palabra
de Dios. Es que ese pecado es muy grande. No, la palabra puede más que ese pecado. Es que esa enfermedad no es nada ante la palabra de Dios. Hermana, es que ese problema no es nada. Cambie, hable lo que está escrito, hable lo que está escrito. Pero el sistema quiere envolvernos. El sistema quiere atraparnos, pero no lo va a lograr. Porque la unción del Santo está en nosotros y el maligno no nos toca. Amén. La autoridad final de tu vida y la mía no es lo que dice el mundo, sino lo que dice Dios. La autoridad final de mi vida no es lo que dice la economía de este país, ni los males de este mundo. Cuando llegó el tiempo de la pandemia, mucha gente se levantó. Yo estaba en Cabimas y teníamos una radio. Y mucha gente se me levantó y me decía: pastor, usted está poniendo su vida en riesgo y la de su familia y no sé qué, y la van a contaminar y va a entrar la gente, el personal que entra, el personal que entra y sale. Y yo dije: no, está escrito en la Biblia: ninguna plaga tocará mi morada, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra y a mí no me llegará. Además, la sangre del pacto está como señal en esta iglesia y a mí no me va a tocar la muerte, ni a mis hijos, ni el personal que tengo aquí. Y me paré firme en la palabra de Dios. Y terminamos el programa. ¿Cómo iba a detener yo un programa radial si la gente, ese era el auxilio de las personas? ¿Sabe por qué la gente se encerró? Porque el sistema la encerró con palabras. Pero cuando uno confía en la palabra de Dios, no te mueve nada. Si vive por vista, hablará lo que sus sentidos perciben. Pero si vive por la fe en lo que está escrito en la Biblia, que es la voluntad de Dios para usted, tendrá éxito. Si habla según su sentido, usted va a hablar por lo que ve, por lo que toca, por lo que palpa, por lo que huele. Es que es muy caro, es que es difícil, es que no se puede. Ay, pastora, ya tengo 38, ¿será que voy a tener un hijo? Eso es un número. Eso es un número. Pero es que los doctores dicen, los doctores dicen que después de los 40 ya las mujeres no pueden tener hijos. ¿Y qué dice la Biblia? Que aún en la vejez estaremos fructíferos y verdes. ¿Qué dice la Biblia? Además, hay un riesgo, pastora, le voy a decir otra cosa. Hay un riesgo. Cuando uno tiene niños y es mayor, ellos tienen más riesgo de venir con enfermedades. Pero es que dice Isaías que yo no voy a dar a luz para maldición, porque mis hijos son un linaje del bendito de Jehová. Además, pastora, mire, le voy a contar otra cosa. Sí, cuéntemela pues. Le voy a decir otra cosa. Además, imagínense, si tenemos más niños, ¿cómo lo vamos a sustentar? Pero si es que la Biblia dice que en el hambre serás librado de la muerte y en el poder de la espada en la guerra. Está en la Biblia, pero eso hay que creerlo y confesarlo, creerlo y confesarlo, creerlo y confesarlo. Si habla según el mundo, si percibe por sus 5 sentidos, esa será su confesión. Primera de Pedro. ¿Qué tiempo tengo? Así tuve yo mis hijos. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Cuáles son las palabras de Dios? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Pregunto yo, si yo digo que a mí todo me sale bien, ¿peco? ¿Sabe por qué no peco? Porque esas son las palabras de Dios. Decirle al justo que le irá bien. Si yo confieso que no moriré, sino que viviré, ¿peco?
Porque Pedro dice que hable conforme a las palabras de Dios. Y eso es lo que dice el Salmo: no moriré, sino que viviré y completaré el número de mis días. ¿Cuándo Dios se glorifica? Cuando puede ver el resultado de lo que has hablado. Escúcheme, Dios se glorifica cuando tu confesión de fe produce el milagro. Entonces Dios es glorificado. Y Dios dice: aleluya, mi palabra lo hizo. Listo. Pero ¿qué se puede glorificar Dios que estemos todo el día, discúlpeme, quejándonos? Es difícil, no se puede. Bueno, vamos a hacer este paquetico de harina y después nos echamos a morir. Después nos echamos a morir porque esto es lo único que hay. Esto es lo único que hay hoy. Vamos a comer aquí porque ya no podemos hacer más nada. Que no sé qué. ¿Cómo Dios se glorifica? ¿Cómo? ¿Cómo Dios se glorifica en tu dinero si vas al supermercado y antes de salir ya lo maldijiste? ¿Cómo? ¿Cómo Dios mueve a alguien cuando estés a punto de cancelar el dinero de tu comida y Dios dice: no lo vas a pagar tú porque tuviste una buena confesión, otro lo pagará por ti? ¿Cómo lo hace? Si desde que saliste: no me va a alcanzar, esto está muy caro, esto está difícil, no sé qué, y a ver si me reciben estos billetes porque están rotos, porque no sé qué. ¿Cómo te ayuda Dios? ¿Cómo? Dios dice: Dios mío, pero ¿cómo? No puedo, yo soy todopoderoso, pero con este no puedo. Pero si cambias y comienzas a hablar lo que está escrito, entonces Dios dice en Jeremías: porque yo me apresuro a poner mis palabras por obras. Entonces Dios escuchará que estás hablando tu palabra y le dará cumplimiento. Pero si hablas conforme al sistema, no, eso es muerte, eso es caos, eso es ruina. Marcos, ya estoy terminando. 11, 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, estaba sorprendido, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Usted tiene que creer cuando habla. Cada vez que su boca libera la palabra de Dios sobre algo o alguien, ese algo o alguien queda bajo el efecto de esas palabras. ¿Qué hizo Jesús con la higuera? La maldijo y se fue. Tuvo hambre, se acercó a la higuera, lo consiguió y le dijo: maldita, porque no me has dado fruto, te vas a secar desde la raíz. Habló y se fue. Pero escúcheme, las palabras de Jesús quedaron en el ambiente, quedaron obrando. Él se fue, pero la palabra de Dios quedó obrando. Cuando usted toma las palabras de Dios y las declara y las confiesa sobre algún asunto, sobre alguna persona, la palabra de Dios comenzará a obrar en esa persona, aunque usted no vea nada. Ya la palabra de Dios quedó obrando. Cuando Pedro regresó con Jesús, ya estaba seca. Todo problema queda bajo el efecto de la palabra de Dios si lo confiesa. Toda enfermedad queda bajo el efecto de la palabra de Dios si lo hace con fe. Toda circunstancia tiene que postrarse ante la palabra de Dios si lo haces con fe, sin dudar. Eso fue lo que yo hice. Yo se los dije en estos días, porque Dios me lo dijo a mí. Yo me casé y a los 4 meses dejé de cuidarme para tener niños de una vez, cayendo y corriendo. Mi esposo habló conmigo, me dijo: ya yo quiero niños. Yo le dije: bueno, listo, vamos a darle. Y esperé 1, 2,
3, 4, 5, 6, 10 años. Y comencé en la última etapa de esos 10 años. Allí me puse fuerte con la palabra de Dios y comencé a confesar. Y todo el que me preguntaba, porque me decían que si era machorra, que si mi esposo era machorro, yo le dije, no, nosotros no somos ningún machorro. Machorro es el diablo. Que no cuajábamos, que se me estaba pasando el tiempo. A mi esposo le habían dicho que sus espermatozoides estaban lentos. Escuche. Y me definí en sostener una sola confesión. No la cambié. Y todo el que me preguntaba, ¿cuándo vas a salir? En el 2014 lo voy a pisar embarazada. Eso era lo único que decía. Yo no perdí el tiempo con las personas. ¿Y cuándo vas a tener los niños? El 2014. Ese es mi año. Cuando entre en el 2014, exactamente, yo decía, lo voy a pisar, voy a poner los pies en el 2014 embarazada. Escúcheme, el 31 de enero del 2014 me hice una prueba y estaba embarazada. Tenía un mes que había puesto los pies ya preñadita. Pero voy a mi punto. Confesé como pude que estoy embarazada, 10 años para tener niños. Y le hablaba a mis ovarios, a mi útero, a mi matriz, a mis trompas. Les hablaba y les ministraba todos los días. Todos los días. Escúcheme, por el segundo y el tercer niño no dije nada. La palabra de Dios quedó obrando en mí. De hecho, mis 2 últimos niños cayeron como paracaídas. No los busqué. Yo dije, no, de repente me tardé un poquito. No. Cuando me embaracé del tercero, la hembra tenía 5 meses. El doctor me dijo, si querías tener morocho me hubieses dicho. ¿Sabe por qué pasó? Porque así como la higuera cayó y quedó bajo el efecto de la palabra de Jesús, todo mi organismo y el de mi esposo quedaron presos por las palabras que yo había confesado en años. Ella sigue produciendo. Esta tierra está maldita y la palabra de Dios sigue produciendo. Jesús habló y se fue. Hable, eso no le cuesta nada. Hable con fe, créalo. Las mujeres que no han tenido niños comiencen a confesar con fe una sola confesión y no se muevan de allí. Pero es que no veo, los años van pasando. Eso es la cosa que quieres ver con tus ojos. La semilla de mostaza es la más pequeña de todas. Y si usted agarra un grano de mostaza y lo pone en la tierra, se pierde entre la tierra. ¿Verdad que sí? Hay semillas que cuando usted las tapa, las pone en la tierra y las tapa, usted no sabe más nada de esa semilla. No sabe más nada. Hay semillas que usted las agarra, prepara la tierra, las ara, siembra la semilla y después que las cubre, ya usted no sabe nada de esa semilla. Pero escúcheme, aunque usted no vea nada, aunque usted no vea efecto, aunque no sienta nada ni perciba nada, en la tierra está la semilla y la semilla está siendo transformada, apartada de la vista de todo. Cuando usted comienza a ver, es la matita que ya creció. Así es la palabra de Dios. Cada vez que usted la confiesa, ya va al espíritu renacido y apartada de todo. En el espíritu ella comienza a producir. Aunque sus ojos no lo vean, la palabra de Dios es productiva. Ella es como la lluvia. Nadie ve qué sucede. Y el labrador puede decir, no está pasando nada. Porque es que yo no veo nada. Nada. No se ve nadita. Tranquilo. Escúcheme. Bajo la tierra, apartada de la vista, la semilla está germinando. Quien se transforma es la semilla. Y cuando la semilla se transforma, apartada de todo, allí a lo último comienza a crecer. Así es la palabra de Dios. Cuando usted la toma en su corazón y la habla por fe y sale de su interior un rema de Dios sobre alguna circunstancia, aunque usted no vea nada al principio, escúcheme bien, la palabra de Dios comenzará a obrar en su vida como las palabras de Jesús obraron en la higuera y como la palabra de Dios obró en mi vida.
Lo verá si no se rinde. Lo verá si no cambia la confesión. Y allí tengo mis 3 hijos. No tengo más porque yo decidí no tenerlos. Así de sencillo es. Yo decidí tener 3 hijos. Ya, listo. Dios me apoyó. Hablamos mi esposo y yo. 3. Nos pusimos de acuerdo. Listo. Ya se acabó. Pero si no, estuviera como una mata de plátano. Discúlpeme. Es poderosa la palabra de Dios. Si no la suelta y acciona en ella, se va a manifestar eso que quieres ver. Cada vez que su boca libera la palabra de Dios sobre algo o alguien, ese algo o alguien queda bajo el efecto de esas palabras. Esas palabras comenzarán a obrar para producir lo que quieres ver. Y aunque tus ojos no lo vean en lo físico, no quiere decir que Dios no esté obrando. Acuérdese de la semilla puesta en la tierra, tapada, pero la tierra la está haciendo germinar, apartada de la vista de todos, pero está brotando, está a punto de brotar. Y luego, santo bendito, luego esa semilla como germinó, se abrió camino entre la tierra y comienza a crecer. Así es la palabra de Dios. Cuando germina, ella va a comenzar a quitarte las circunstancias del camino y comenzarás a crecer. Pero es que yo confieso y no veo nada. No veo, pastora, no veo, es que no veo. Por eso es que no ves. Usted tiene que verlo primero en el reino de lo invisible. Como dice la Biblia, que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, en el mundo invisible de Dios ya estaban hechos. Véalo primero en su mente. Véalo en su mente y confiéselo con la boca. Aunque sus ojos no vean nada, confiese y accione en esa confesión. Toda acción tiene que estar respaldada por una confesión de fe. ¿Qué era lo que Jesús hacía cuando sanaba a los enfermos? Lo que más hacía era hablar. Eso fue lo mismo que le hizo a la higuera. ¿Cómo cambió usted el rumbo de su vida? Del cielo al infierno, del infierno al cielo. ¿Cómo lo cambió? Hablando. Bueno, cámbiale el ritmo a las cosas confesando la palabra de Dios. Es el mismo principio. Es el mismo. Allí mismo, Marcos, con esta escritura termino. Capítulo 8, versículo 5. No, ya les digo. Mateo, esa es. Hable, que eso, por eso no le cobran. Y el diablo sabe que la confesión funciona, porque cuando la gente tiene problemas, ¿sabe qué es lo primero que hacen? Se ponen mudos. Se le quitan las ganas de confesar, de hablar la escritura. No pierde el sabor de todo, porque el diablo sabe. Mateo capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Hizo algún milagro este hombre delante de Jesús?
¿Qué hizo? ¿Sanó a algún enfermo? ¿Trasladó los montes al corazón del mar? ¿Qué hizo? ¿Sabe qué hizo? Reconoció la autoridad de la palabra de Jesús y para él eso fue necesario. Lo único que hizo fue ver a Jesús tomar sus palabras como la autoridad de esa enfermedad y listo. Y Jesús dijo: tú tienes fe. Cada vez que usted habla la palabra de Dios, la gente ve si tiene fe o incredulidad. Cada vez que usted habla, yo sé si tiene fe o tiene incredulidad. No hizo ningún milagro, simplemente habló: creo que tú eres un hombre de autoridad y si le hablas a esa enfermedad se va a ir. Usted es autoridad, está sentado con Cristo. Tome las palabras de Dios. Lo que usted habla no está respaldado por usted mismo, por Dios. Dependiendo de lo que usted hable, Dios verá fe o incredulidad. Las palabras de fe son las que hacen que Dios se mueva. Jesús obró por la fe que vio en las palabras del centurión. Claro, la fe es activa. La fe siempre te saca de la comodidad. La fe te pone activo como la palabra de Dios. Ella no es estática, ella es progresiva. Y cuando tú te conectas con la palabra de Dios, ella te va a mover. Ella te va a poner a hacer algo, te va a llevar a una acción. Y esa acción tú la vas a sustentar con las palabras que hables, que creas. Y Jesús dijo: me maravillo de ti. Sorprendente. Tomó las palabras de Jesús como la autoridad final. Si tú dices desde aquí que mi criado está sano, sí, listo, para mí eso es lo que cuenta. No tienes que ir hasta donde está él. No, tú eres un hombre de autoridad. Cuando tú hablas, tu palabra se cumple. Así es Dios. Las palabras de Dios son autoridad. Y cuando las hablamos con fe, ellas ponen a patinar a los demonios. El diablo se somete a las palabras de Dios. Así que ese problema, esa situación que tienes puede cambiar. No importa que tenga 20 años, ni 30, ni 40. Y todos los que me ven también. Ha estado lidiando con un problema, 10, 15, 20. Los médicos le dijeron que no hay esperanza para su vida. Le han enseñado que confesar la palabra de Dios es pecado y no se puede. Ya usted escuchó. Dios quiere que se ponga de acuerdo con él para que él pueda obrar a favor de su vida. Hablar. Todo me sale bien, estoy bendecido. El diablo no puede conmigo, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Y confieso y eso me fortalece. Hace que usted se crezca. ¿Quiere ver cómo Dios habla de él mismo? Lea Isaías para que usted vea. Yo soy Dios, dice Dios de él. No conozco ninguno. No hay quien pueda hacer las cosas que hago yo. En mi brazo hay poder para hacer. Desde donde nace el sol hasta donde se pone, mi nombre es reconocido. No, pero los evangélicos que son hijos de Dios, aquí estamos, Señor. Somos trapos de inmundicia. No podemos con el diablo porque él es más poderoso. Ay, susténtanos, Señor, con el pan necesario. Aquí estamos, Señor. Yo creo que de este año no pasamos, pero bueno. Eso no tiene relación. No. Dios habla de él que todo lo puede, pero tiene hijos que no. Y Dios nos mirará en el cielo a esos cristianos y dirá: ¿tú estás seguro que ese es hijo mío? Sí, seguro. Sí, pero es que yo no hablo así. Está hablando como su padre. ¿Cuál padre? ¿El diablo? Nunca hable derrota, porque usted no está derrotado. Nunca hable enfermedad, porque usted no está enfermo. Nunca diga que no lo puede, porque lo puede todo en Cristo Jesús. Nunca diga que está desamparado, porque no lo está. Nunca diga que no está que está destruido, porque no lo está.
Nunca diga que usted es un pecador, porque no lo es. Ha sido lavado con la sangre de Jesús. Viva en la vida de la palabra y todo lo demás tíreselo al diablo. Amén. Bueno, ya yo terminé. Aquí les dejo ese mensaje. Confiesen. Este es un nuevo año. Lo estamos confesando desde que comenzamos. El domingo Dios nos mandó a accionar. Y hoy accionar y a sustentar esas acciones con una buena confesión.